Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un personaje supremamente extraño que en su momento marcó un hito en la historia de la búsqueda detectivesca desde el aspecto psíquico. Pero de esto vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Recuerden que tenemos a disposición de ustedes nuestro WhatsApp, que es 310-692-0672. Me pueden enviar sus mensajes de texto o sus mensajes de audio y yo les responderé a todos. Pues bien, les decía que este es un personaje supremamente extraño y que en su momento eh, suscitó muchísima polémica porque lo que suele ocurrir con este tipo de personajes, porque habitualmente se dicen son farsantes, realmente sí es un hombre dotado de unas cualidades psíquicas impresionantes, por lo tanto se dividen siempre los conceptos en torno a este tipo de personajes. Estamos hablando de Gerard Croiset. Croiset nació en Holanda en 1909 y murió en 1980. Tuvo una infancia que no era una infancia de esas que uno diría idílica, pero fue una infancia relativamente normal. Sin embargo, cuando creció, ya prácticamente él había descubierto que tenía una cierta capacidad para detectar cosas, personas, ver escenas. Sin embargo, él ni siquiera se lo creía. Y algunas veces lo tomaban a mofa quienes regularmente compartían con él y su misma familia. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, tuvo la mala fortuna de haber sido confinado varias veces en campos de concentración y varias veces pudo salir de ellos. Una vez que terminó la guerra, ya él convencido de estas dotes que él tenía, empezó, por ejemplo, iba manejando y resulta que en el acto de conducir él iba a gran velocidad, pero él sabía cuándo había un carro que habría de cruzar o cuándo habría de ser alcanzado por otro carro y maniobraba justamente según eso que le ocurría, no de otra forma. Por lo tanto, nadie quería ser su copiloto. Él a veces se reía, pero tenía la certeza de que lo que hacía, lo hacía con toda la firmeza y con toda la seguridad del caso. Pues en una de esas él conoció en una conferencia a uno de los parapsicólogos, yo diría, más prestantes, más importante, más determinante en el estudio de la parapsicología en la primera mitad del siglo XX y hasta por ahí los años 80, que se llamaba Wilhelm Tenhaeff. Él era el director del Instituto Parapsicológico de la Universidad de Utrecht. Entonces un día, en una conferencia, lo vio Gerard Croiset y se arrimó a él y le contó lo que le ocurría. Pues se entusiasmó este Tenhaeff y empezó a experimentar con él. Ahí se conformó una relación que se extendió a lo largo de 30 años de pura y física experimentación y en la que dócilmente Croiset se sometió a todo tipo de pruebas realizados por Tenhaeff y por otros científicos que estudiaban este fenómeno. Pues imagínense ustedes que este Croiset muy pronto fue llamado por la policía. Y de los primeros casos que más o menos fueron notables, que posteriormente fueron difundidos por la prensa, fue el de una muchachita llamada Carol Sandelius. Era hija de un profesor que vivía en Estados Unidos y la muchachita se desapareció. Entonces alguien le dijo que se conectara con el doctor Tenhaeff y Tenhaeff inmediatamente le dijo a Croiset que mirara a ver dónde podría estar la niña. Pues la niña en cuestión, de acuerdo con lo que dijo Croiset en principio, cuando su padre se comunicó desde Dakota en Estados Unidos con él en Holanda, más de 8.000 kilómetros de por medio, le dijo: no se preocupe, su hija está viva. Yo la veo
que pasa por una campiña muy hermosa, junto a un cuerpo de agua transparente, cristalino. La veo montarse en un carro rojo. La veo compartir con unos amigos. Y no se preocupe, tranquilo. No se preocupe que ella está viva y en 6 días tendrá noticias de ella. Pues esto había ocurrido en 1959. Pues bien, tal cual él lo dijo, es decir, Croisset le pidió al papá de la muchacha que lo llamara en 6 días. A los 6 días él se comunicó con Croisset y Croisset le dijo: no se preocupe, ella va a aparecer. En el momento en que toma el teléfono y le está diciendo esas palabras, el profesor, el padre de esta muchacha, Sandelius, miró hacia la sala y resulta que su bendita hija estaba sentada en el sofá como si nada hubiera ocurrido. No quiero imaginar la reprimenda que le pegó el profesor Sandelius a su hija, a Carol Sandelius. Lo cierto del caso es que son esas reprimendas más, yo diría, hechas al calor de la alegría de tenerla ahí, y que por consiguiente viene una reprimenda amorosa, pero igual, obviamente que la regañó y demás, pero feliz porque estaba en su casa. Y ella sentada en la sala de la casa. Lógicamente que esto fue difundido por los periódicos de Holanda y también por periódicos de Estados Unidos. Esto le dio mayor renombre a nuestro buen amigo Gerard Croisset, que en adelante la policía lo llamaba cada vez que tenía ciertos casos, particularmente desapariciones de personas, ya fuera de manera accidental o de manera misteriosa. Pues en ese orden de ideas, hubo otro de esos eventos supremamente interesante, que fue el de un niño llamado Wimples Seal. Sí, Wimples, un niño que tenía unos 5 o 6 años. Y entonces lo llamaron a él y le preguntaron que el niño qué. Y él dijo: el niño murió. Pues inmediatamente las autoridades desplegaron un operativo, porque él les dijo: está en el canal de Vliet, pero en este canal, o canal de Vliet, está en este canal junto a un puente. Pues fueron a buscarlo y no lo encontraron en ese puente, no. Pero él les dijo: sigan buscando, que está junto al puente. Pues resulta que 2 puentes más abajo, en efecto, el niño fue encontrado. Esto fue el martes 23 de abril, que apareció el niño en ese canal y estaba atrancado prácticamente por tal vez el sedimento que había en el fondo, y ahí encontraron el niño, tal cual lo había descrito Croisset. No obstante, obviamente que esto hizo que todavía el nombre de Croisset fuera mucho más notable y se convirtió en el gran fenómeno con el que todo el mundo quería conversar y al que acudían cientos de personas en busca de orientación por la desaparición de un ser querido. Y resulta que, de acuerdo con lo que él describía, él podía ver las escenas a partir de objetos que tuviera de la persona o de algunas indicaciones en torno a lo que a esa persona le gustaba, hacía o dejaba de hacer. Y él afirmaba que él veía las escenas en blanco y negro cuando las personas estaban vivas. Pero si la persona estaba muerta, la veía a colores. Uno dice, si fuéramos a remitirnos al símbolo tradicional de los colores, ¿no se supone que debería ver a los muertos en blanco y negro y las otras escenas de la persona viva, que pudiera verla con todos los colores originales? No, era al revés. Y cuando lo llamaban particularmente para buscar una persona asesinada, él con mucho gusto lo hacía, pero
regularmente cuando le inquirían sobre el tipo de sujeto que pudo haber matado a esa persona, regularmente él como que dudaba, o más bien se contenía. Y una vez le preguntaron que por qué hacía eso. Y entonces él decía que era simplemente porque él temía que de pronto, tal vez, al ver él una escena, confundiera personas y pudiera injustamente acusar a un inocente. Entonces más bien se contenía. Pero cuando las desapariciones eran fortuitas, es decir, que no tenían una causa determinada y que fuera esa causa generada por alguien específicamente, entonces él inmediatamente encontraba a la persona. Pues resulta que en 1961, una niña, Edith Giescorius, en Nueva York, desapareció y dijeron las autoridades que había sido raptada por una mujer que supuestamente se la había llevado para Chicago. Esas fueron las informaciones preliminares que ellos recibieron. Entonces, inmediatamente desplazaron toda la investigación hacia Chicago. Y buscaron y buscaron y no encontraban y no encontraban y no encontraban. Entonces llamaron a Croisset y Croisset les dijo: están equivocados, está en Nueva York. Y describió más o menos el sector en el que estaba la muchachita, cerca de un puerto. Y tal cual él describió la niña, él dijo: la niña murió, pero además de eso ha sido descuartizada. Y se fueron y buscaron en el área donde él había dicho, y ahí encontraron a la niña que tenía 4 años, la encontraron descuartizada. Y aquella supuesta mujer que la había raptado y se la había llevado para Chicago no era la que había asesinado a la niña, sino que en su lugar él describió la persona que creía que podría haber sido el autor material de ese asesinato. Sin embargo, parece que las autoridades nunca pudieron atraparlo. En fin, cada vez que Croisset intervenía en una investigación, regularmente se resolvía la desaparición o el crimen gracias a las visiones que tenía Gerard Croisset. Se afirma que en un 80% de las indicaciones que él daba en torno a un caso, en el 80% de los casos lo solucionó él con sus visiones. Pero lo que decía, cuando tenía que ver con personas desaparecidas ajenas a cualquier crimen aparente, aunque intervenía en crímenes, regularmente daba indicaciones de dónde podría estar, cómo podría estar la persona, pero era renuente, como decíamos, a señalar específicamente a alguien, porque las autoridades le preguntaban: bueno, ¿quién puede ser el sospechoso? Él describía a personas, pero no daba detalles muy claros de quién podría ser la persona. Por eso justamente un sector de la opinión pública, de los sectores de la parapsicología y de la prensa, no le creía mucho, porque ahí no acertaba. Y él mismo afirmaba que daba gracias de no acertar en cuanto a quién podría haber sido el criminal que atentó contra la vida de la víctima, porque no se sentía capaz de sostener que X o Y hubiesen sido. Y creo que en eso tenía razón, porque tal vez para afirmarlo con tal certeza tendría que tener en sus visiones una escena tan vívida que pudiera ver al asesino infraganti en el momento en que ejecutaba el crimen. Pero aún así, era posible que tal vez por la predisposición en torno al caso para poder resolverlo, probablemente la mente le puede jugar a uno malas pasadas. Y entonces, si ya existía un sospechoso y de alguna manera
él era informado o se enteraba de quién podría ser, existiría evidentemente una predisposición, así no fuera sino una predisposición subconsciente de señalar a alguien. Entonces, por eso, aquellos que eran sus opositores decían que era un farsante. Pero quizás el caso más relevante de todos estos fue un asesinato. En la población de Dumfries, en el Reino Unido, vivía una niña llamada Patricia McAdam. Pat, le decían Pat McAdam. Era una muchachita por ahí de unos 17 años. Y tenía una gran amiga que se llamaba Hazel Campbell. Y eran pues las dos amigas, entrañables amigas que compartían todo. Y trabajaban en una fábrica. Y en un fin de semana, el 18 de febrero de 1967, ellas dijeron, vámonos para Glasgow. Se vinieron para Glasgow, en Escocia. Y como era fin de semana, iban, era, digámoslo, de rumba. Iban a disfrutar. En efecto, llegaron a Glasgow. Esa noche fueron a una fiesta a las que las invitaron unos amigos que ya tenían. En la fiesta se tomaron sus tragos, bueno, lo que ocurre usualmente en cualquier fiesta. Y esa noche se quedaron a dormir ahí en la casa donde había sido la fiesta, que era la casa de un amigo. Eso fue un sábado. Al otro día se levantaron muy temprano, porque debían regresar. Y trataron de aprovechar la mañana y fueron al comercio de Glasgow, compraron vestidos, compraron bolsos, más Hazel Campbell que la misma Pat McAdam. Y ya, pues, emprendieron el regreso. Como es apenas lógico, para entonces, ya la plata que tenía prácticamente se la habían gastado. Por lo tanto, la única alternativa que les quedaba era hacer autostop. Pues si hicieron autostop, un camionero paró. Permiso, me tomo un sorbo de este delicioso café. Las muchachas se subieron y era un camión grande. Se subieron y emprendieron el viaje. Más adelante, en un sitio llamado Les Mahago, que había una especie de hamburguesería, pararon y entraron, comieron copiosamente, se tomaron sus cervezas. Pat McAdam, como que era más extrovertida que Hazel, e hizo buenas migas con el conductor, entonces se tomaron sus cervezas. Hazel entre tanto comió, terminaron al cabo de un rato, se volvieron a subir al camión, Hazel se durmió y al parecer Pat se fue conversando con el camionero y conversa. Y cuando llegaron a la población de Annan, que era donde vivía Hazel, había una cooperativa a la entrada de la población, ella se bajó ahí. Entre tanto, Pat McAdam tenía que ir a la siguiente población, que era Dumfries, donde ya vivía, y siguió con su amigo. Se fueron. Nunca más se volvió a saber de esta muchachita. Eso fue el 21 de febrero de 1967. 21 de febrero. Pues bien, a la niña esta la buscaron por todas partes y nunca la pudieron encontrar. Hicieron todo lo habido y por haber y no podían encontrar a Pat McAdam. Pasó el tiempo y aunque las autoridades suspendieron la búsqueda, sus padres, por razones obvias, siguieron buscándola. Y había un periodista, Frank Ryan, que desde el principio se había interesado mucho, era del periódico Daily Mirror. Por aquí debo tener ese nombre, sí, Daily Mirror. Y entonces
Resulta que él, que se había interesado en este caso desde 1967, y no daba y no daba y no daba con lo que había ocurrido. Y entonces resulta que el periodista le escribió en 1970 a Gerard Croiset para que él les ayudara en la búsqueda, si todavía podía hacer algo. Habían transcurrido 3 años. Pues Croiset había tenido una información vaga de una muchacha que había desaparecido hacía mucho tiempo, que no la habían podido encontrar, pero hasta ahí llegaba su información. Pues llegó Frank Ryan y le dijo: necesito que me ayudes a encontrar esta muchacha. Ya era casi que como un reto profesional para Frank Ryan resolver ese bendito acertijo. Aún así las autoridades hubiesen suspendido la búsqueda, pero él continuó. Entonces le dijo a Croiset que le ayudara. Pues Croiset, después de concentrarse un rato, le dijo: esta muchachita está muerta. Para poder empezar todo esto, le había pedido a Frank Ryan que le enviara un objeto personal de Pat McCadden. Y entonces él le envió una Biblia, su Biblia personal. Y fue cuando dijo: esta niña está muerta. Y le dijo: empiecen a buscar en las cercanías de Dalton, otro pueblo cercano, por la que discurre un río llamado Water of Milk. Yo de inglés no sé nada, pero intento traducirlo como algo así, el río de leche o algo así, no sé. Discúlpenme que yo de eso no sé nada. Lo cierto es que le dijo: vea, ese río tiene unos meandros, es decir, unas curvas, pero la erosión ha hecho que se socave las orillas del río y se formen como unas especies de socavones que no se, es decir, que no avanzan más porque los árboles que hay en la ribera tienen sus raíces y sus raíces se hunden también en el río. Entonces, en esos socavones, aquí se ve pues el terreno perfecto aquí, pero aquí va el río y aquí por debajo, entonces había como unas especies de pequeñas cuevas que se sostenían porque las raíces habían formado una urdimbre muy compleja entre ellas y era algo así como, digamos, lo que sucede con las raíces de los manglares. Usted llega a un manglar y es tan intrincado ese conjunto del manglar, de las raíces, que usted no tiene por dónde meter una mano, no tiene por dónde meterse. Pues resulta que él le dijo: vea, en un meandro de esos, le dijo, ahí cerca del pueblo de Dalton, en un sitio llamado Brown Cottage, ahí está. Pues inmediatamente Frank Ryan se fue con un grupo del pueblo de Dumfries, incluidos los padres, y se fueron para allá y no encontraron nada. Pero les había dicho que ahí debería haber algo de la ropa de la muchacha. Pero resulta que para llegar hasta ahí, él les había dicho: es un puente de barandas grises que atraviesa el río y junto a este puente están esos meandros. Pues fueron y en ese puente no era. Porque él les dijo: junto al puente, muy cerca del puente, ustedes van a encontrar un automóvil y una carretilla que está, digámoslo, recostada sobre el carro. Entonces dice: bueno, un carro con una carretilla recostada contra él. Sí, digo, es un carro abandonado, es un Ford verde, abandonado, de hace muchísimos años,
y junto a él está recostado contra uno de los costados del carro una carretilla. Pues resulta que Frank Ryan se había llevado a un amigo suyo que era fotógrafo y conocía muy bien la zona. Cuando llegaron al primer puente vieron que no era. Cuando este recordó que 5 kilómetros más abajo había un puente, no recuerdo en este momento el nombre, Wildsdale, algo así. Entonces dije, vamos a ese puente. Cuando llegaron a ese puente, encontraron ese meandro con ese socavón, encontraron el puente y encontraron el carro Ford verde con la carretilla adosada al carro. Y resulta que Croiset lo vio y les dijo. Pero Croiset estaba en Holanda y nunca había ido por allá. Y describió perfectamente todo el contorno, características del puente, características del río, características del terreno. Y decía que él veía a esta niña caminando por ese sector con un tipo de más o menos unos 30, 33 años, de unos 67 o 68 más o menos fornido, y que tenía como característica una oreja más larga que la otra. Que la veía caminar por un terreno y que pasaban por un campo abierto en el que evidentemente habían talado hacía poco una cierta cantidad de árboles. Y que era antes de llegar a este sitio en donde encontraron algunas partes de un vestido y un bolso. Resulta que el vestido y el bolso no correspondían a Pat McCadden, no al que ella llevaba puesto, sino que correspondía a un vestido que había comprado en Glasgow. ¿Por qué un vestido? Pues podría encontrarlo de esa manera. Lo cierto del caso es que describió perfectamente todo lo que tenía que ver con Pat McCadden. Pues después de todo esto, llegaron a la conclusión, y el mismo Croiset la propuso, es que había transcurrido tanto tiempo, que probablemente el cadáver metido en ese socavón, simplemente por la fuerza de la corriente, había sido arrastrado paulatinamente hasta llegar al mar. Nunca iban a encontrar el cadáver, pero sí encontraron ese bolso que aparentemente sí era de Pat McCadden. Y que todo lo que él había descrito era exactamente igual a lo que encontraron. Y después fue Croiset hasta allí. Y hasta el mismo Croiset se sorprendió de la precisión con la que él había descrito todo esto. Les quiero mostrar aquí rápidamente de dónde he tomado yo la información. Pero miren, por ejemplo, ahí me disculpan que yo tengo todos mis libros subrayados y todas esas cosas, pero les voy a mostrar para que se formen una idea. Miren, por ejemplo, este es el puente al que alude. Miren acá el carro, la carreta adosada. Y miren acá los meandros y el socavón. Vean, miren acá. Aquí están los testimonios de lo que éste encontró. A mí me sorprende muchísimo esto del carro, pues que miren ustedes el carro. Miren el carro y miren la carreta adosada aquí. Vean. Esta es la carreta. Miren el terreno pantanoso. Miren acá el meandro. Y miren acá. Es que yo no sé manejar este cuento. ¿Para dónde tengo que mover la mano? Miren acá el puente. Perdón, y el puente, mírenlo acá. Pues bien, después de todo lo que contó en este caso, lógicamente que dijeron que había fracasado. Que había fracasado porque, pues si bien es cierto había tenido esa visión, eso evidenciaba que el tipo sí tenía dotes
de visión a distancia y de otras y parapsicológicas, pero que no había acertado porque no encontraron a Pat McCallum. De hecho, nunca la encontraron. Entre tanto, Wilhelm Tenhaeff lo defendía a rabiar y decía que era el caso más excepcional y extraordinario que él había conocido. Entonces, se idearon algo que llamaron el test del asiento, para quienes no creían. El test del asiento era una prueba mediante la cual él demostraba que podía adelantarse a los acontecimientos, ver lo que ocurría a distancia y describir escenas que él jamás había visto. Pues resulta que consistía la prueba en que en un teatro se programaba X actividad, obra de teatro, concierto, lo que fuera. Y con 15 días de antelación, Croiset escogía un número de los asientos. Un teatro, póngale 200, 300, no sé cuántos. Escogía un número de un asiento. Lo escogía. Listo, él se quedaba con el número, lo metían en un sobresellado, lo guardaba Wilhelm Tenhaeff, lacrado, ante las autoridades nadie lo tocaba. Nadie, aparte de Tenhaeff, del notario que servía de testigo y de Croiset, conocían esto. Eran ellos tres nomás. Llegaba el día del evento y entonces pues permitían que la gente entrara, cada quien escogiera el asiento que quisiera. Y resulta que previamente Croiset había descrito a la persona que se iba a sentar en ese asiento, sus características físicas, si era hombre o mujer, sus características emocionales, en qué trabajaba. Es decir, daba todos los detalles como si conociera a la persona de toda la vida. Esa prueba o el test del asiento lo hicieron, aunque suene redundante, o mejor cacofónico más bien, lo hicieron cientos de veces. Y sí falló, aparentemente. Pero resulta que cuando él aparentemente había fallado, era porque nadie se sentaba ahí. De todos los que llegaban, nadie se sentaba ahí. Pero si él describía con antelación a las personas que se iban a sentar, en este caso él se quedaba callado, no decía nada. Y en efecto, nadie se sentaba en ese asiento. Pero cuando él lo decía, lo afirmaba, era esa persona descrita de cabo a rabo, con su personalidad, con lo que hacía, con lo que gustaba, lo que le gustaba, porque después, entonces, confrontaban a la persona y jamás falló. Pues durante 40 años, bueno, no sé, 30, 40 años, Tenhaeff estudió a Croiset minuciosamente, científicamente, y existe una profusa documentación en la que cuentan todo lo que hizo Gerard Croiset, que nunca cobró un peso a nadie, jamás cobró un solo peso, ni nunca recibió dinero de nadie. Solamente le pedía a las personas, cuando intervenía en un caso de estos, que fueran al Instituto Parapsicológico de la Universidad de Utrecht, ante el profesor Wilhelm Tenhaeff, y contaran, que testificaran lo que él había hecho. Esto de por sí le concede a uno un margen de confianza en que en efecto él era un ser extraordinario. Gerard Croiset. En aquella época empezaron a aparecer algunos similares a Croiset.
no le descalzaban un zapato. Es lo que hacía Croisset. Se afirma que Croisset podía estar con alguien y decía, va a llegar una persona así y así y así en este momento. Y llegaba la persona. Era un vidente extraordinario, como no ha existido otro en el siglo XX. Pero como es apenas comprensible, este tipo de personajes son cuestionados. Para algunos son farsantes que mediante estratagemas pueden armar todo un escenario y casi que un guión cinematográfico para que él pueda describir lo que va a ocurrir o ver en dónde estaba, por ejemplo, lo que se supone, en dónde pudo estar el cuerpo de Pat McCadden, el automóvil y la carretilla, cuando él jamás había ido allá a Escocia, cuando no tenía la más mínima información. Y algunos preguntaron si era que Frank Ryan, de alguna forma, tal vez telepática, una especie de comunicación, le habría dado informaciones sobre Pat McCadden. No había recibido ninguna información. Tanto que cuando él fue a este paraje y vio todo lo que él ya había dicho, quedó más sorprendido que todos los que estaban ahí. ¿Es en serio? Es que ve, aquí está. Pues Gerald Croisset murió en 1980 y hasta el final de sus días siguió siendo objeto de estudio por parte del doctor Tenhaeff, Wilhelm Tenhaeff, y de acuerdo con todos los informes, era un genuino vidente, un gran detective del más allá. Porque ¿cómo más se le puede llamar? Sin embargo, todavía siguen estudiándolo. Y lo mejor es que no han podido encontrar por ningún lado el que hubiese sido un farsante. Llegamos al final. Espero que les haya gustado esta historia. De ser así, denle me gusta. Les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? A mí en lo personal, después de leer muchas fuentes, tengo un montón de fuentes que me han hablado de este caso, que no tengo sino estos dos. Yo tengo por lo menos 5 o 6 libros de los que saqué toda esta información. Y todos coinciden en afirmar que definitivamente este era un hombre fuera de su tiempo, un hombre extraordinario, un hombre que era capaz de remontar las dimensiones, viajar, ver las cosas y volver. Pues bien, ahí les dejo entonces la inquietud, me dirán si les parece lógica o ilógica esta historia. Espero sus comentarios y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.